Número 5. La siguiente figura representa un objeto situado frente a una lente convergente cuyo eje óptico es W y tiene dos focos identificados como F1 y F2. Los rayos S y Q provienen desde el extremo superior del objeto. Al respecto, ¿cuáles son las características de los rayos S y Q una vez que atraviesan la lente? Tenemos distintas condiciones para el rayo S y el rayo Q. Entonces, en este caso, tenemos que identificar qué tipo de lentes nos están hablando. Tenemos que hay un objeto que está situado, tenemos un objeto que está situado frente a una lente convergente. Este tipo de lentes la podemos identificar también por la imagen que tienen unas flechitas abajo y arriba, porque son de esta forma. Son más gruesas al centro de ellas y son más delgadas en las puntas. Entonces, una lente convergente. Nos dicen que el eje óptico es W y que tiene estos focos F1 y F2. Y después nos dicen que los rayos de SICU provienen desde el extremo superior del objeto, que es acá. Entonces nosotros tenemos que recordar el comportamiento de los rayos, se le llama rayos notables, a los rayos que van a pasar por la lente convergente y que tienen algún comportamiento en particular. En el caso de la lente convergente hay que recordar el comportamiento de estos rayos. Tenemos que un tipo de rayos son los que van paralelos al eje óptico. Es decir, si este es el eje óptico en negro, entonces tenemos rayos que van paralelos. Entonces, al pasar por la lente, después se van a desviar y van a pasar por el foco que está al otro lado. Entonces, digamos que este es el foco acá, se van a pasar así. Y el del medio no se va a desviar, y así, y así. Entonces, por eso se le llama lente convergente. Se llama convergente porque todos los rayos convergen en este punto, en este foco, al pasar por la lente si es que vienen paralelos. Entonces, el nombre que recibe la lente puede ser convergente o divergente, se debe a qué le pasa a los rayos paralelos. En este caso, los rayos paralelos al eje óptico van a converger a este foco. Si fuese divergente, entonces los rayos van a hacer otro tipo de comportamiento de este tipo. Si esa es una lente divergente, entonces tenemos nuestro eje óptico, tenemos que los rayos paralelos iguales a los anteriores, en vez de converger, van a diverger. Si este es el foco, entonces van a intentar como irse hacia afuera. Entonces van a irse hacia afuera de esta manera. Y si es que uno hace estas proyecciones, va a aparecer como que vienen de el otro foco, el que está desde donde vienen los rayos. Entonces ese es el foco 1. Entonces en el caso de la convergente, los paralelos convergen al foco 2, pero en el caso de la divergente, los paralelos divergen como si es que viniesen del foco 1. Pero acá no nos piden el divergente, así que lo podemos ver. El otro tipo de rayo notable que tenemos en este caso, bueno, este rayo paralelo nos representa el rayo Q. Podemos dibujarlo en rojo para identificarlo. Y el otro tipo de rayo que hay que conocer es el que pasa por un foco. Entonces, en este caso es el rayo S, es característico de ese comportamiento. Lo dibujamos en verde, rayo S. Si este rayo pasa por el foco, si este es el foco, podemos tener otros rayos con ese comportamiento. Por ejemplo, este, este, este. Y todo después, al paso por la lente, van a pasar paralelo. Entonces, como simplemente el comportamiento inverso al que teníamos acá. Antes iban paralelo y después pasan por el foco, y ahora pasan por el foco y después pasan paralelo. Entonces uno de esa forma se puede acordar de ambos rayos. Y este también es para las lentes convergentes. Entonces podemos dibujar el comportamiento de los rayos en base a lo que tenemos acá. Este rayo paralelo, así se le llama un rayo notable paralelo, va a pasar por el foco 2, de esta manera, y el rayo
focal, porque pasa por el foco, va a salir paralelo de esta forma, paralelo al eje focal. Entonces ahora podemos leer las alternativas a ver cuál es la incorrecta. Entonces el rayo S, que es el que tenemos acá en verde, cruza W entre la lenta y F2. Este es el eje óptico, cruza W acá en F1. Entonces eso entre la lente y F2 está en esta zona. ¿Algún cruce de la verde con el W? No, entonces esa es incorrecta. Cruza W entre la lente y F2, bueno, es lo mismo. ¿Pasa por F2? No, acá vemos que la verde va y pasa paralelo, pero nunca toca el F2. Entonces esa es incorrecta. ¿Sigue paralelo a W? Claro, porque estas dos rectas son paralelas. Y sigue paralelo a W, es lo mismo de antes. Es correcto. En el caso del rayo Q, que es el que marcamos en rojo, ¿mantiene la dirección que tenía antes de incidir en la lente? No, podemos ver que iba con esta dirección y ahora va con esta otra dirección. Entonces, claramente se desvía el rayo. Y el único caso donde no se va a desviar es que si es que pasa por el eje óptico, en este caso de acá, en el dibujo. Después dice, cruza W entre la lente y F2. ¿Dónde es entre la lente y F2? Acá. No, porque cruza justo por F2, no entre este espacio de acá. Cruza por el punto F2 y no por este espacio que se genera entre la lente y F2. Por lo tanto, eso sería incorrecto. ¿Pasa por F2? Claro, por lo que acabo de decir, también pasa por F2. ¿Mantiene la dirección que tenía antes de incidir en la lente? No, porque es lo que acabamos dicho en la A. Esa es incorrecta. Por lo tanto, la letra correcta, la alternativa correcta es la D.